Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos. De antemano, muchas gracias por estos minutos que van a estar aquí compartiendo con nosotros. Vamos a tratar de traerles una información de valor. El tema de hoy, ¿puedo obtener un financiamiento siendo extranjero? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo funciona el proceso? Vamos a tener un invitado especial hoy día que nos va a estar explicando cómo podemos lograr apalancarnos de los bancos americanos para poder lograr esa inversión inmobiliaria. Mi nombre es Juan Carlos Garzón. Yo soy asesor inmobiliario internacional de la empresa eXp Realty. Pertenezco a un grupo llamado C5, ya somos más de 2.000 agentes. Mi misión es siempre tratar de llevar a mis clientes de la mano durante todo el proceso de compra o venta y poder maximizar esa inversión y proteger ese patrimonio. Contamos con un grupo de trabajo enfocado específicamente para atender las necesidades del cliente internacional. Contamos con un experto en cada una de estas ramas, en el campo impositivo, el campo sucesoral, el manejo de las propiedades, la formación de esa estructura legal para hacer esa inversión inmobiliaria, un experto de financiamiento, que es uno de nuestros aliados comerciales que nos acompaña hoy, y a veces tenemos clientes que necesitan algún beneficio en la parte inmigratoria relacionado con una inversión inmobiliaria. Les invito a conectar con nosotros, inscríbanse, suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver bastante material educativo para prepararnos a hacer esa inversión inmobiliaria y también presentaciones que hemos hecho, seminarios anteriores con proyectos que están actualmente en desarrollo en nuestro estado. Les invito también a conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Tratamos diariamente de mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando en el ámbito inmobiliario en el estado de la Florida y también oportunidades de inversión que van saliendo al mercado. Bueno, y sin más que decir, yo quiero darle la bienvenida al invitado de hoy. Otto nos va a estar acompañando, ayudándonos a repasar un poco todo el proceso del financiamiento. Muchas gracias, Otto, de antemano por estos minutos que agarraste de tu agenda para estar aquí con nosotros y darnos esta información de valor. Cuéntanos un poquito de tu persona y de tu compañía. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan, primero que nada por la invitación aquí con todos tus oyentes. Y bueno, vamos a tratar de brindarles información de valor que los ayude a tomar esa decisión de proteger su capital, proteger su patrimonio, dolarizarlo y generar retornos bastante interesantes con una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Fíjate, yo soy Otto Vale, soy licenciado en originación de préstamos hipotecarios en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Y tengo mi licencia activa actualmente bajo una compañía que se llama US Mortgage Lenders y somos mortgage brokers. Voy a entrar un poquito a explicar este concepto porque en Latinoamérica no es algo que es tan común para nuestros clientes porque generalmente funciona diferente en la industria hipotecaria. Pero digamos que básicamente no soy un banco, sino que tengo a mi alcance muchos aliados, muchos bancos. Estoy hablando de aproximadamente 100 prestamistas hipotecarios y eso me permite tener varias ventajas para servirle a nuestros clientes. Primero, tener a disposición una gama de programas hipotecarios muy amplia, porque no todo el mundo entra en la misma casilla. Entonces, cada caso es diferente, cada persona tiene sus retos, cada persona tiene sus particularidades y hay que evaluarlos y saber a dónde llevarlos. Entonces, esa es una de las primeras ventajas. Y la segunda ventaja es que por ser corredor hipotecario, digamos que tenemos tasas de interés preferenciales, funcionamos, digamos, como un mayorista, por decirlo así, y por eso les podemos conseguir el mejor negocio siempre a nuestros clientes. Dicho eso, más adelante les vamos a mostrar nuestras coordenadas de contacto también, pero cuéntame un poquito, Juan, cuáles preguntas podemos ir resolviendo. Bueno, la principal, ¿puede un inversionista extranjero conseguir apalancarse de un financiamiento siendo extranjero, no trabajando en los Estados Unidos ni teniendo un crédito o un historial crediticio? La respuesta es rotunda y definitivamente un sí, ¿ok? Y es algo que muchas veces en Latinoamérica no se conoce mucho. Gracias a estos espacios que personas como tú ponen a disposición para todos, podemos, digamos, ir educando, ir enseñando e ir dando las herramientas a los inversionistas extranjeros para que
coloque capital en los Estados Unidos? La respuesta es sí, y además es bastante sencillo, a pesar de que lo que todos pensaríamos. Incluso más sencillo muchas veces que para residentes o ciudadanos americanos, aunque parezca mentira, aunque no se crea, y esto tiene varias razones de ser. Una de las razones es que mientras que un local, un ciudadano americano, entra a un préstamo hipotecario con un 5% de inicial, porque los programas lo permiten, un extranjero siempre entra con al menos un 30% de inicial. Entonces, digamos que tienen más piel en el juego y eso representa menos riesgo para el banco que está prestando el dinero, por lo cual los bancos hipotecarios en los Estados Unidos incentivan y les gusta trabajar mucho con extranjeros. Esa es una de las razones. La segunda razón es mucho más sencillo calificar para el préstamo para un extranjero porque no tienen que cumplir con ciertos requisitos que sí tienen que cumplir los locales. Por ejemplo, un determinado puntaje crediticio, que es un número, digamos, que se utiliza aquí en los Estados Unidos para evaluar la capacidad financiera y crediticia de las personas, pero los extranjeros no están sujetos a eso. Entonces, es bastante sencillo calificar y los invitamos a todos a que de la mano de tu persona se pongan en contacto con nosotros para buscar la mejor opción para ustedes. Perfecto, bueno, ahí en la lámina podemos ver los requisitos. ¿Nos puedes ahondar un poquito más sobre eso, si eres tan amable, Otto, porfa? Claro que sí. Mira, es tan sencillo como los requisitos realmente necesarios que vamos a necesitar para conseguirle un préstamo hipotecario a una persona extranjera son que tenga un pasaporte vigente, eso es fundamental, que tenga una visa, puede ser de turista, vigente también de los Estados Unidos, eso también es muy importante, un recibo de algún servicio básico en el cual podamos ver su nombre y su dirección de residencia en su país. Puede ser de luz, de agua, de teléfono, simplemente para que el banco, digamos, tenga la seguridad de que dónde vive la persona y que es residente del país en cuestión. Y 3 últimos estados de cuenta bancarios con fondos para la inversión. Esos estados de cuenta bancarios pueden ser de un banco de su país o puede ser, si es que ya tienen una cuenta en los Estados Unidos, puede ser de una cuenta en los Estados Unidos también. Incluso podemos trabajar con activos como las criptomonedas, que digamos que han ganado mucho auge en los últimos tiempos. Entonces, digamos que es simplemente demostrar al banco, oye, tengo los recursos para colocar al menos el 30% como pago inicial del precio de esta propiedad que quiero comprar. Eso es lo que busca el banco validar, esa liquidez. Y luego existen otros requisitos, como les comentaba al principio, hay diferentes programas. Entonces, digamos que nosotros vamos a determinar cuál es el mejor programa para ustedes, siempre buscando el mejor beneficio, pero hay programas, por ejemplo, donde entonces vamos a necesitar una carta de un contador público, si es un trabajador independiente, o de su empleador, si trabaja para una compañía, que nos certifique los ingresos que han tenido durante el 2020, 2021, bueno, ya estamos en 2023, entonces sería 2021, 2022 y lo que va del 2023, 2 años y el año actual. Y probablemente también, dependiendo del programa, necesitemos validar sus cuentas crediticias abiertas, por ejemplo. Si tienen una hipoteca, validar que los pagos de la hipoteca estén al día. Si tienen un préstamo de un vehículo, validar cuánto es el pago mensual. Ese tipo de cosas. Pero aquí el mensaje para todos es, como se coloca aquí en la lámina, esos requisitos adicionales son opcionales. La idea es no colocar barreras extras y que realmente todas las personas que tengan interés en invertir sepan que es bastante probable que hay una opción para ellos siempre y cuando tengan pasaporte, tengan visa vigente y tengan el dinero o los fondos para la inversión. Eso es lo realmente necesario. Perfecto, Otto, gracias por aclarar esos puntos. A veces siempre pensamos que es un poco más complicado o difícil de lo que parece y por eso es bueno conectar con las personas que tienen el conocimiento directo, ¿no? De cada una de estas ramas. Otto, Sí. una pregunta. Algo, mencionaste lo de la criptomoneda y discúlpame si me voy a salir un poco. Parte de ese patrimonio para mostrar ese músculo financiero, las inversiones en la bolsa, ¿cuentan como parte de eso también, Otto? Sí, sí, las inversiones en la bolsa también son parte de los activos liquidables que el banco necesita o puede considerar para que usted haga su inversión. Entonces, al momento que los vamos a precalificar, ustedes me pueden compartir ese estado de cuenta de su cuenta de corretaje de bolsa
y lo vamos a tomar en cuenta. Por supuesto que luego esos fondos tienen que liquidarse para poder ser convertidos en dinero que va a ser utilizado para el cierre de la transacción. Pero la respuesta es sí, lo podemos utilizar. Otto, a veces tengo clientes que por razones distintas no tienen necesariamente el dinero en un banco o una entidad financiera y tienen quizás cajas de seguridad con dinero en efectivo. ¿Cómo se trabajaría eso? Pasa bastante en Latinoamérica. Estamos, digamos, acostumbrados a lo mejor tener dinero de En el nuestras colchón. inversiones, de nuestros negocios guardados en cajas fuertes. La recomendación es, hay que bancarizar el dinero siempre, porque parte de las validaciones que hacen los bancos hipotecarios acá, por temas legales, es rastrear, digamos, el dinero por un periodo de 30 días o 60 días, dependiendo del programa, y tienen que estar en la cuenta bancaria. Digamos que no puede provenir de un dinero en efectivo como tal. Okay. ¿En qué punto del proceso, Otto, necesito yo tener una cuenta bancaria ya en los Estados Unidos? Muy buena pregunta. Fíjate, lo ideal es que por lo menos unas 3 semanas antes del cierre de la transacción, el dinero ya se encuentre disponible en una cuenta en los Estados Unidos. La cuenta la pueden abrir después de que les entreguemos su carta de precalificación, en el proceso en que buscan la propiedad, en que se asesoran a lo mejor con un abogado para ver si van a firmar la propiedad a nombre de una compañía. Pero sí, lo ideal es que esté en los Estados Unidos por lo menos 3 semanas antes del cierre de la transacción. Perfecto. Y bueno, ya después nosotros podemos indicarles, ¿no? Darle el camino a cómo abrir esa cuenta en el banco y también cómo se puede abrir, cuáles son los requisitos. Antes había muchas facilidades para hacerlo de manera remota. Hemos encontrado ciertas dificultades para ese tipo, pero siempre podemos buscar la solución para ese detalle, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo más o menos demora el proceso desde que se consigue la precalificación? Y si me puedes hablar un poquito, Otto, de ese proceso de precalificación. Yo siempre le digo a mis clientes que lo más importante es poder tener una precalificación para saber a ciencia cierta cuál es ese monto final de ese inmueble que nosotros vamos a buscar. Si me puedes hablar un poquito de ese proceso y también si me puedes hablar de cuánto duraría el proceso una vez que ya estamos en contrato con alguna propiedad, cuánto demoraría ese proceso para obtener el préstamo y poder cerrar. Sí, mira, efectivamente, muchas veces las personas, digamos, por desconocimiento, tienden a primero tratar de buscar la propiedad que quiero, pero la realidad es que cuando se asesoran con un profesional, como en este caso tú, la primera recomendación es hay que hablar con el prestamista. ¿Por qué? Porque el prestamista tiene que otorgarles una carta de precalificación o preaprobación que va a determinar cuál es ese monto máximo al cual ustedes pueden acceder para financiar su propiedad y por ende cuál es el monto máximo o el precio de la propiedad que pueden buscar. Entonces digamos que se ahorra y se hace más eficiente el proceso porque no se pierde tiempo viendo propiedades que a lo mejor están fuera de presupuesto, y ya con esa carta de precalificación, cuando ustedes consiguen la propiedad que está dentro de ese presupuesto y se adapta a sus necesidades, pueden utilizar la carta para hacer la oferta y entrar en contrato. Van a necesitar eso, siempre el vendedor lo va a pedir porque es una prueba de que ustedes cuentan con el aval de un banco hipotecario para poder comprar esa propiedad. Entonces, digamos que el proceso empieza pidiendo estos documentos sencillos que antes colocamos en la lámina. Eso lo revisamos nosotros y en 24 horas tienen una carta de precalificación en su mano. También Juan Carlos, digamos, tiene la carta y ustedes proceden a lo que es la búsqueda de la propiedad. Una vez consiguen la propiedad, colocan la oferta y si el vendedor la acepta, entran en contrato. Ya con ese contrato empieza lo que se llama el proceso de aprobación del préstamo. Antes era preaprobación y ahora es preaprobación. Entonces, aquí digamos que se suman algunos requisitos adicionales que puede pedir el banco. Por ejemplo, puede pedir, obviamente va a pedir la dirección de la propiedad, se va a evaluar la propiedad porque hay que garantizar que ese colateral que estamos utilizando para el préstamo sea una propiedad que esté en buen estado, que luego
digamos que el banco está poniendo también su dinero en esa inversión y quiere estar seguro de que ese activo es un activo en condiciones aceptables. Y vamos a pedir a lo mejor alguna referencia bancaria, algunas otras cosas, pero es un proceso que es bastante expedito cuando se hace de la mano de profesionales y de expertos, y que en aproximadamente 30, 45 días podemos culminar de principio al cierre de la transacción. Entre 30 y 45 días. Sí, va a depender también del tipo de propiedad, dependiendo de varias cosas que se pueden conseguir en el camino, pero más o menos ese es el tiempo estándar para los extranjeros. Sí, lo importante también de la carta, esa carta de precalificación es que, bueno, si salimos a ver propiedades, si nos gusta una, no tenemos esa carta, puede tener el riesgo de poder tener que dejar pasar esa oportunidad por no tener todos esos documentos ya listos, ¿no? Entonces, Pasa la, mucho. pasa bastante. El llamado es siempre bueno, a tratar con personas que ya están acostumbradas a este tipo de transacciones para poder tener un plan y hacer las cosas de la manera correcta. Una pregunta que siempre me preguntan es, ¿puedo cerrar la propiedad a nombre de una compañía e igual obtener el préstamo hipotecario? Muy buena pregunta, mira. Y es algo que por eso es que es importante que las personas se asesoren con un asesor, un experto como tú, para realizar estas transacciones, porque hay muchos gaps o muchos puntos en el proceso que pueden complicarse si no estamos llevados de la mano por un profesional. Entonces, generalmente, los contadores y abogados expertos recomiendan que sí, cuando la persona es extranjera, haga la apertura de una compañía americana para poder colocar el título de la propiedad que va a comprar a nombre de esa compañía. Y eso tiene varias razones. Una de ellas, hay un impuesto que se denomina el FIRPTA, que es un impuesto que grava a los extranjeros, que cuando el día de mañana quieran vender su propiedad, siendo un residente extranjero, digamos que le retendrían un porcentaje de la venta. Y además de eso, bueno, hay otras figuras y otras ventajas tributarias de hacerlo, que luego con Juan Carlos, cuando llegue su momento, Juan Carlos le va a explicar muy bien, pero la respuesta es sí. Y los bancos lo saben, los bancos aquí americanos están acostumbrados a eso, lo hacemos diariamente. Generalmente las personas abren una compañía, puede ser, hay diferentes tipos de compañías y de estructuras jurídicas que también dependiendo de la situación de la persona varían mucho, pero muchas veces vemos lo que llaman LLC, que son Limited Liability Companies, y corporaciones, son como las más comunes para este tipo de negocios en bienes raíces. Entonces, es algo muy recomendable y muy importante que hagan de la mano con profesionales para garantizar que su inversión esté segura y que el día de mañana no vayan a tener problemas no deseados. Gracias, Otto. Una pregunta. Tengo una sociedad limitada con mi esposa. ¿Cuál, cuál es las dos personas o todas las personas que estén en esa sociedad como socios, valga la redundancia, tienen que estar en el préstamo? ¿Hay un porcentaje de acciones que lo impide o que lo facilita? ¿Me cuentas un Ok, poquito? muy buen punto también. Algo muy importante a tener en cuenta es, si bien la propiedad se va a cerrar el título a nombre de la compañía, el préstamo va a ser a las personas que son dueñas de esa compañía, son los garantes de ese préstamo. Entonces, si la compañía tiene varios dueños con diferentes porcentajes de participación en la compañía, el banco, cada banco tiene sus criterios, pero el banco va a requerir que a partir de cierto porcentaje de participación, esa persona tenga que calificar para el préstamo. Entonces, aquí entramos de nuevo en que cada escenario es distinto y la recomendación es que siempre estemos en esa conexión, en esa comunicación con el asesor inmobiliario, con el prestamista, con el contador o abogado especialista en tributos, para determinar cuál es la estructura jurídica que según su préstamo usted va a necesitar para hacer esa inversión y que no tengamos problemas luego con la calificación de las personas que componen esa compañía para la aprobación del préstamo hipotecario. Perfecto. Eso es un punto que siempre me gusta pues aclararlo, ¿no? Eh, ¿Qué tasa de interés estamos manejando ahorita para un cliente extranjero, Otto? La Es pregunta, una pregunta bien común. Creo que todos a lo mejor estaban esperando que llegáramos a esa pregunta, pero miren,
varía también, y varía dependiendo de varios factores. Primero, del programa que escojamos. No es lo mismo un programa con todos los documentos, como les mostré, porque hay menos riesgo para el prestamista, son préstamos un poco más económicos, que un programa donde a lo mejor no tenemos tantos requisitos. Eso es lo primero. Y lo segundo, depende también del porcentaje o el dinero o la liquidez que coloquemos para esa inversión, porque no es lo mismo entrar a la inversión con 30% de inicial, que a lo mejor usted puede y quiere colocar 50% de inicial. Mientras más riesgo para el prestamista, esto es un negocio de riesgo, las hipotecas, más alta la tasa de interés, mientras menos riesgo para el prestamista, más baja la tasa de interés. Entonces, para, digamos, responder la pregunta, te voy a dar un rango, pero podríamos estar hablando entre el 7, actualmente, entre el 7% y el 11%, que comparándolo contra las tasas hipotecarias de la mayoría de los países latinoamericanos, siguen siendo unas tasas altamente competitivas, más aún en un escenario donde sabemos que hay una inflación elevada. Entonces, básicamente es un dinero que está saliendo a costo de inflación, es un dinero prácticamente gratis, digámoslo así. Está bien. Sí, ¿cómo poder, a ver, aterrizar las cosas y verla de esa manera, ¿no? Otra cosa que te iba a preguntar, aquí para los préstamos locales, otro se usa mucho ese préstamo de 30 años con interés fijo. ¿Cuáles son los programas más comunes que generalmente el inversionista extranjero opta por obtener? Mira, y eso es otra ventaja, que bueno que lo mencionas, de la industria hipotecaria en los Estados Unidos comparada contra Latinoamérica. En la mayoría de los países de Latinoamérica, nuestros oyentes aquí seguramente podrán saber cómo es su situación particular en su país, pero en la mayoría de los países los préstamos hipotecarios se amortizan a 20 o 25 años. Eso hace que las cuotas sean más elevadas y más difícil que una propiedad pueda tener un flujo de caja mensual positivo, que es lo que todos buscamos al hacer una inversión. Aquí los préstamos se amortizan a 30 años o incluso hay opciones a 40 años. ¿Okay? Entonces, precisamente porque es una industria que está muy madura en el tema de las inversiones inmobiliarias y se otorga, digamos, esa flexibilidad. Entonces, los préstamos más comunes son a 30 años. Muchas personas prefieren las tasas fijas porque no quieren tener la incertidumbre de que si eligen una tasa variable, que a lo mejor es más baja al principio, si el día de mañana las tasas suben, eso les puede jugar en contra y golpear su flujo de caja. Entonces, digamos que ellos prefieren tener claro lo que van a pagar durante toda la vida del préstamo. Y ese es el que se escoge. Pero también hay opciones variables para aquellos inversionistas que tienen un perfil más, quizás no arriesgado, pero que se juegan más los números de esa forma. Hay opciones donde la tasa es fija 5 años y luego varía anualmente. Hay opciones donde es fijo a 7 años y luego varía anualmente. Si quieren pagar su préstamo en menos tiempo, también es una opción. Préstamos a 15 años también existen. Digamos que dependiendo de la necesidad de la persona, puede haber una gama muy amplia de programas, tipos de amortización, duraciones del préstamo. Y bueno, la idea es que se asesoren con nosotros para poder determinar qué es lo que más les sirve a ellos en ese momento. Otto, sabemos que el inversionista internacional no le gusta tener deudas, ¿no? Eso es algo que es sabido. Y bueno, por gran parte de la historia de este país, le ha dado siempre la bienvenida a la inversión extranjera, ¿no? Pero particularmente al inversionista centroamericano o suramericano no le gusta tener deudas. Entonces, ¿hay penalidades para pagar esos préstamos con anticipo? Ok, muy buena pregunta. La respuesta es, va a depender del préstamo, va a depender del banco, pero siempre hay opciones para eliminar las cláusulas de pago anticipado. Igual, generalmente las cláusulas de pago anticipado no son una penalidad muy fuerte. A veces puede ser, va a depender también del programa, ¿no? Pero puede ser 2% del balance, pero si a lo mejor les conviene salirse en ese momento para poder comprar otra propiedad y el retorno va a ser mayor que ese 2% que están pagando de penalidad, muchas veces lo hacen y vale la pena. Pero la idea o lo ideal es que consigamos el préstamo desde el principio
con su planificación estratégica ya hecha, que le vaya, digamos, permitirse salir en el momento que usted tiene pensado salirse sin tener que pagar una penalidad. Generalmente estaba viendo las estadísticas y ese periodo para el inversionista extranjero es más o menos un periodo de unos 7 años, ¿no? En que si o termino de pagar la propiedad para no tener ningún tipo de deuda, o me volteo al mercado para poder apalancarme de esa revalorización y conseguir obtener otros inmuebles para seguir la cadena. Correcto, sí, generalmente 7 años, entre 7 y 10 años es más o menos el promedio en el cual los inversionistas tienden a vender su propiedad, cambiarla, o algo que se ha visto mucho ahora, porque como la apreciación de las propiedades en el mercado ha aumentado mucho, las casas han ganado valor, existen figuras de préstamos hipotecarios que son especiales para retirar esa plusvalía que ha ganado la propiedad y permite no tener que vender la propiedad, sino que retiras esa plusvalía y con esa plusvalía haces la inversión para una segunda propiedad y así van aumentando su portafolio. Entonces, digamos que depende de la estrategia, de los objetivos de cada inversionista en particular. Se puede ver si lo conveniente es venderla o lo conveniente es refinanciar ese préstamo o sacar un préstamo sobre el equity o la plusvalía de la propiedad para seguir haciendo crecer el portafolio. Y bueno, ya que mencionas eso, Otto, quiero decirte, yo cuando hablo de mis clientes, les hago ciertas preguntas y a veces pareciera ser que estoy haciendo demasiadas preguntas, pero la idea es llegar a tener a ciencia cierta cuál es la necesidad del cliente para nosotros poder asesorarlos de una mejor manera. Hay una pregunta en el chat, nos preguntan el préstamo mínimo dentro de la piscina de bancos que tú tienes acceso. ¿Qué banco, cuál es el préstamo mínimo que daría un banco para un inversionista extranjero? Muy buena pregunta. Miren, para préstamos hipotecarios a 30 años, generalmente mínimo $100,000 es lo que los prestamistas aquí en los Estados Unidos aprueban para extranjeros. Perfecto. Estamos hablando de que para lo que son las casas unifamiliares o los townhomes, sería un 70%, ¿verdad? Correcto, Otto, de máximo del préstamo sobre el valor de la propiedad. Sí, digamos que para casas o townhomes, que son tipos de propiedades, generalmente es máximo el 30%. Si nos vamos a condominios o condotels, por ejemplo, que son otro tipo de propiedad, puede ser entonces hasta un 65%. Pero digamos que tenemos tantas opciones de aliados en este negocio que incluso para condominios y condotels pudiéramos muchas veces conseguir con 30% de inicial. Todo va a depender de la situación particular de cada quien. Al cliente. Otto, ¿qué dinero necesito mínimo para yo poder obtener ese préstamo hipotecario y apalancarme en el financiamiento? Ok, muy bueno. De hecho, hay una lámina que creo que tenemos en la presentación, no sé si la puedan colocar, que nos va a permitir verlo de forma muy gráfica y muy sencilla. Déjame ver si ya la están poniendo. Sí, La perfecto. próxima La lámina. siguiente lámina. Ok, aquí lo podemos ver. Este es un ejemplo para una propiedad que cuesta $300,000, ¿ok? Como les comenté, va a depender del precio de la propiedad, ¿no? Pero si quisiéramos comprar esta casa que cuesta $300,000, el pago inicial serían 30%, como hemos comentado, que serían $90,000. Tienen que tomar en cuenta también lo que son gastos de cierre. ¿Qué son gastos de cierre? Básicamente lo que es el equivalente a la notarización de la propiedad en nuestros países. Aquí se llama la casa de título, digamos. Los gastos del prestamista como tal, los impuestos prepagados que hay que considerar pagar al Estado por esa propiedad. Digamos que una serie de conceptos que son gastos de esa transacción y que pueden rondar aproximadamente 5%. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de $15,000 de gastos de cierre. Algo muy bueno que se está viendo ahora en el mercado es que se puede negociar con los vendedores para que los vendedores coloquen parte de esos gastos de cierre en la transacción y digamos que su inversión sea incluso más rentable de lo que ya va a ser.
Entonces, para esa casa de $300.000 necesitaríamos tener $105.000 que van a ser la inversión, y adicionalmente, abajo podemos ver un concepto que se llama reservas. ¿Qué son las reservas? Las reservas son, digamos que un colchón, un dinero de seguridad que tiene que tener la persona en el banco al momento de cerrar la transacción, porque eso le da seguridad al banco de que si algo llega a pasar y usted no puede rentar la propiedad apenas la compra, pasan unos meses, que usted tiene dinero y liquidez y solvencia para poder costear los pagos mensuales de hipoteca por un periodo de tiempo. Generalmente, en la mayoría de los préstamos hipotecarios para extranjeros, los bancos solicitan 12 meses de reservas que estén en su cuenta. Ese dinero no se gasta, no se invierte, pero tiene que estar en su cuenta al momento de cerrar la transacción, precisamente porque es lo que ese banco considera, bueno, esta persona sigue siendo solvente, no está dejando todo su capital y todo su patrimonio en esta inversión y va a poder costear los pagos de la hipoteca por un periodo hacia adelante. Perfecto. Otto, quiero recalcar algo, ¿no? Que es algo que siempre me preguntan los clientes. El dinero durante la transacción, el dinero, aparte del dinero que va a ir para la inspección y los avalúos, ese dinero va a ir a una compañía de títulos o lo que nosotros llamamos una cuenta fiduciaria, ¿no? No va a manos del tutor, ni va a manos del vendedor, ni de la gente que lo está representando. Va a una compañía de títulos o una cuenta fiduciaria que va a retener ese dinero y va a ser usado específicamente en relación con esa transacción en cuestión. Siempre me gusta aclarar eso porque a veces hay ciertos temas de desconfianza en la cual es un punto bueno para aclarar, ¿no? Totalmente. Y es normal, digamos que uno en su país, en Latinoamérica, invertir dinero en otro país sin saber, de la mano de alguien que es un profesional pero sigue siendo un desconocido, puede causar dudas. Pero sí, para complementar lo que comentas, definitivamente no va a haber dinero en ningún momento, ni en mis manos, que soy el prestamista, ni en tus manos, que eres el asesor inmobiliario, ni en las manos del dueño de la propiedad. Digamos que aquí en los Estados Unidos el negocio inmobiliario está muy, muy regulado, y existen estas compañías, casas de título, que tienen cuentas de fideicomisos, cuentas fiduciarias, que se encargan de eso, de recibir ese pago inicial, de recibir ese depósito inicial, para proteger precisamente al comprador. En caso de que algo salga mal, se le pueda devolver su depósito. Y esa cuenta de esa casa de títulos se encarga de coordinar todo lo que es el cierre de la transacción y ver, bueno, estos son los gastos de cierre, el comprador tiene que pagar tanto, el vendedor tiene que pagar tanto, esto es lo que ya se ha puesto de pago inicial, esto es lo que el prestamista tiene que colocar, y llegamos a ese momento feliz, que es el final de la transacción, el cierre, donde la casa de títulos puso todo en orden, todas las personas que tienen que dar el dinero lo dan, y todas las personas que tienen que recibir dinero lo reciben, y el dueño o el comprador nuevo de la propiedad va a recibir la llave de la propiedad. Perfecto. Hay una pregunta en la sala, quizás es un poquito para mí, pero me va a llevar a una pregunta que te quería hacer. Sí, se puede comprar una propiedad para alquilarla, es lo que generalmente hacen los inversionistas. Ya después, yo cuando empiezo a conversar con mis clientes y le empiezo a indagar ciertos temas, me voy más o menos dando una mejor idea de cuáles son las necesidades del cliente, ¿no? Pero tengo clientes que quieren una segunda casa o quieren algo para estrictamente recibir una rentabilidad. También a veces tengo clientes que necesitan quizás disfrutar el inmueble cuando vienen de vacaciones y el resto del año rentarla. Son diferentes tipos de permisologías con respecto a las rentas, pero ya eso ya vamos a entrar en otro tema. Pero quería preguntarte con respecto a eso, los préstamos, ¿hay préstamos específicos con esos programas de renta que toman en consideración la renta? Sí, de hecho, como tú bien comentas, digamos que para una propiedad aquí en los Estados Unidos, poder aceptar un modelo de rentas cortas o de rentas largas, tiene que estar aprobado
por el condado, tiene que estar aprobado por el municipio, tiene que estar aprobado incluso por la asociación de condominio. Por eso es importante asegurarse con un asesor inmobiliario que efectivamente la propiedad cumple con esos criterios. Y los bancos tienen programas especiales dependiendo del modelo de negocio que ustedes vayan a utilizar para generar rentas con esa propiedad, que aplican en ese caso. Es decir, tenemos programas para rentas cortas, tenemos programas para rentas largas, e incluso hay otro modelo de inversión que se usa o se conoce bastante, que es lo que llaman el fix and flip aquí en Estados Unidos, que es básicamente comprar una propiedad que necesita reparaciones, no está en buen estado, y luego venderla después de repararla a precio de mercado y generar una ganancia con esa propiedad. Entonces, digamos que también existen préstamos hipotecarios especiales para esa modalidad de fix and flip. Entonces, cada necesidad de inversión tiene que hacérsele un traje a la medida, ¿no? Tiene que hacérsele ese rompecabezas tiene que tener las piezas adecuadas para que encaje. No sé si es tu especialidad, Otto, pero también hay posibilidades de tener préstamos para construir. No sé si estás trabajando con un banco que actualmente nos pueda dar unos programas con respecto a eso, pero quería dejarlo en la sala que también existe esa posibilidad. Totalmente. En Latinoamérica hay, digamos, nos gusta mucho construir nuestra propiedad, ponerle nuestro toque, nuestros acabados, hacerlo con las dimensiones como queremos. Aquí todo digamos que tiene que ir muy regulado, muy de la mano de permisos del gobierno, del condado, muy de la mano también de hacerlo con lo que llaman aquí un general contractor, que es una compañía especializada y aprobada y licenciada para construir y remodelar bienes raíces. Y hay prestamistas que se encargan de financiar esas construcciones como tal. Yo particularmente no me enfoco, conozco el tema, les puedo dar algunos comentarios, pero no me enfoco en un proceso de construcción desde cero, porque es diferente el proceso. Tiene varias etapas de desembolso. Entonces, en ese caso, yo les recomendaría a alguien que sí lo haga, que tenemos algunos contactos, pero yo particularmente no lo hago, pero también a través de Juan Carlos pueden conseguir quien sí lo haga. Perfecto. Bueno, Otto, no veo más preguntas aquí. Yo creo que cubrimos un material bastante extenso con respecto a el apalancamiento del financiero para lograr esa inversión inmobiliaria. No sé si tengas algo más que agregar que quizás se nos saltó. Sí, bueno, no, primero gracias a todos por su tiempo, gracias a ti Juan Carlos por la invitación. Aquí les dejo también mis contactos o me pueden contactar a través de Juan Carlos, nosotros trabajamos en equipo constantemente. Y solamente recordarles que es algo que no hablamos aquí, pero muchas personas en Latinoamérica no lo saben. Nuestros servicios de asesoría son gratuitos, incluso el servicio, digamos, de asesor inmobiliario que Juan Carlos presta, no les va a costar a ustedes nada porque aquí los asesores inmobiliarios son compensados en la transacción del bolsillo del vendedor. Entonces, aprovechen la asesoría, aprovechen la guía, hagan su inversión de la mano de un profesional para que todo les salga muy bien y además no van a tener un gasto adicional por eso. Bueno, Otto, nuevamente muchas gracias por estos minutos que estuviste aquí con nosotros, información de valor que siempre tratamos de traer a nuestra audiencia. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos ustedes por estos minutos que estuvieron aquí con nosotros. Hasta la próxima. Por favor, inscríbanse en nuestro canal de YouTube, pongan la alarma que siempre tenemos material educativo para ustedes, para prepararnos para esa inversión inmobiliaria. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos, estamos siempre a la orden. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, buenas noches.